Sus zapatos gastados crujían sobre el suelo de mármol agrietado. El olor a papel envejecido y humedad la envolvía como un abrazo familiar, aunque más bien era un recordatorio constante de lo que ya no era, un lugar vivo. Ahora, apenas quedaban lectores. Solo algunos ancianos que venían a escapar del frío de sus casas vacías, y algún estudiante distraído que usaba las mesas como fondo para selfies. Elena colgó su abrigo en el perchero del cuarto de atrás, junto a una foto descolorida de su hermano, Andrés, tomada en una playa que ya no existía tal como la recordaban. Él le sonreía desde el mar, con el viento en el pelo y los ojos llenos de planes. Ella nunca supo cómo guardar esa sonrisa dentro de sí sin que doliera. «Buenos días, señora Elena», dijo una voz suave desde el pasillo. Era Lucía, la joven becaria que apenas llevaba 2 meses allí. «Buenos días, Lucía», respondió Elena, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Sigue ordenando los archivos del sótano? Alguien tiene que hacerlo». Lucía asintió, pero no insistió. Ya había aprendido que Elena no era de muchas palabras. Lo que no sabía era que cada palabra no dicha pesaba toneladas en el pecho de aquella mujer. Elena bajó al sótano, donde el aire era más denso, más quieto. Allí, entre cajas polvorientas y estantes que crujían con el peso de los años, se sentía menos sola. No porque hubiera compañía, sino porque allí el tiempo parecía detenerse, y con él, el dolor. Se sentó en una silla de madera coja, abrió una caja marcada con el año 2003, el año en que Andrés murió, y comenzó a clasificar papeles amarillentos. Facturas, cartas de lectores, solicitudes de préstamo que nadie jamás devolvió. De pronto, su mano se detuvo. Entre las páginas de un viejo ejemplar de Rayuela, encontró un sobre pequeño, doblado con cuidado, como si alguien hubiera querido protegerlo del mundo. Lo abrió con dedos temblorosos. Hoy todo se derrumbó. Pero hoy encontré un rincón donde tomar aire. Y eso en ese momento era más que suficiente. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerlas. No eran lágrimas de tristeza, no exactamente. Eran de reconocimiento. Alguien, en algún momento, había sentido lo mismo que ella. Alguien había encontrado un respiro en medio del colapso. Cerró los ojos y apretó el papel contra su pecho. ¿Más que suficiente?, susurró, como si le hablara al fantasma de su hermano. Yo ni siquiera recuerdo la última vez que respiré sin sentir que me ahogaba. En ese instante, el sótano no era un lugar oscuro. Era un refugio. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena no se sintió invisible. Se sintió vista. Por una voz del pasado, por un gesto perdido, por algo tan pequeño como una frase escrita en un papel arrugado. Y aunque el mundo seguía arriba, girando sin piedad, allí abajo, en ese rincón olvidado, Elena volvió a respirar. Solo un poco. Pero fue suficiente. Certo. Agora atue como um narrador e storyteller, desenvolva a história sem marcações com o nome de cada tópico que for desenvolve. Me conte sobre o tópico 2 com diálogo como se eu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver com muita emoção, com muitos sentimentos, de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personagem está sentindo em espanhol. Com 6.000 caracteres la ciudad no gritaba. No hacía falta. Su indiferencia era más fuerte que cualquier alarido. Elena caminaba por las calles como si fuera un fantasma entre sombras. A su alrededor, la gente se movía con prisa, con auriculares en los oídos, miradas clavadas en pantallas, hombros encorvados bajo el peso de vidas que parecían no pertenecerles del todo. Nadie se detenía. Nadie miraba a los ojos. Nadie decía buenos días con verdadero interés. Ella lo notaba todo. Cada vez que cruzaba la plaza principal, veía al mismo hombre sentado en el mismo banco, alimentando palomas que ni siquiera lo miraban. Cada mañana, pasaba frente a la cafetería donde una mujer mayor limpiaba vidrios con movimientos mecánicos, como si borrara recuerdos en lugar de manchas. Y cada tarde, al salir de la biblioteca, observaba a los niños corriendo tras globos que nunca alcanzaban, mientras sus padres hablaban por teléfono, ausentes incluso cuando estaban presentes. ¿En qué mundo vivimos?, murmuró un día, deteniéndose frente al escaparate de una librería cerrada. El cartel decía, próximamente, tienda de artículos electrónicos. Detrás del vidrio sucio, los estantes vacíos parecían esqueletos de algo que ya no tenía alma. Esa noche, en su pequeño apartamento del 4º piso, sin ascensor, sin balcón, sin vistas, Elena preparó una taza de té que ya no sabía a nada. Se sentó en la silla junto a la ventana,
la única que daba a un patio interior donde solo crecía musgo entre las grietas del concreto. Su hija, Clara, entró sin llamar. Tenía 16 años, el cabello teñido de un azul eléctrico que contrastaba con su mirada opaca. ¿Otra vez sola?, preguntó, con una mezcla de desafío y tristeza. «Estoy contigo, ¿no?», respondió Elena, forzando una sonrisa. «No, estás aquí, pero tu mente está en otro lado. Siempre». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier reproche. Elena bajó la vista. Quería decirle que no era verdad, que pensaba en ella todos los días, que guardaba en su cajón las fotos de cuando eran 3, ella, Andrés y Clara, riendo en la playa. Pero las palabras se le atascaban en la garganta, como si hubieran perdido el camino entre el corazón y la lengua. «¿Por qué?». «¿No sales?», insistió Clara, esta vez más suave. «¿Por qué no conoces a alguien? ¿Por qué no vives?». Elena no respondió. ¿Cómo explicarle que había dejado de sentirse parte de este mundo mucho antes de que él empezara a olvidar los libros, los rostros, los abrazos? Que no era que no quisiera vivir, era que ya no sabía cómo hacerlo sin sentir que traicionaba a quien ya no estaba. Más tarde, cuando Clara se fue a su habitación y cerró la puerta con un clic apenas audible, Elena se acercó al espejo del baño. La mujer que la miraba tenía ojeras profundas, labios resecos, y una mirada que parecía haber visto demasiado y, al mismo tiempo, nada en absoluto. «¿Quién eres?», susurró. Nadie respondió. Al día siguiente, al volver a la biblioteca, notó que habían quitado los carteles de lectura infantil del pasillo. En su lugar, una pegatina blanca anunciaba: «Espacio en reordenamiento». Pero ella sabía la verdad. No era reordenamiento. Era desaparición. Y mientras archivaba documentos que nadie leería, sintió que también ella estaba siendo archivada. Olvidada. Convertida en un recuerdo polvoriento en un rincón del mundo que ya no tenía espacio para los silencios, para los sueños pequeños, para los corazones rotos que aún latían. La ciudad seguía girando. Los coches bocinaban. Los semáforos cambiaban. Las personas se cruzaban sin verse. Y Elena, en medio de todo eso, era invisible. No porque no existiera. Algo había cambiado. No era grande. No era ruidoso. Pero estaba ahí, como un latido nuevo en medio del pecho cansado, la carta. Se levantó, caminó hasta su habitación y abrió el cajón inferior del armario, detrás de una pila de mantas que nunca usaba. Allí, escondido bajo una caja de zapatos vieja, estaba su diario. Lo abrió con cuidado, como si temiera despertar algo dormido. Las páginas estaban llenas de palabras a medias, frases inconclusas, dibujos de ventanas abiertas, de puertas entreabiertas, de árboles solitarios bajo cielos enormes. Había poemas que nunca mostró a nadie, preguntas sin respuesta, y una y otra vez, escrita con tinta más oscura, como si la hubiera repetido en momentos distintos. «Quiero un lugar donde no tenga que explicar por qué estoy triste». «¿Y si ese lugar existe?», murmuró, acariciando las letras como si fueran heridas sanando. Al día siguiente, en la biblioteca, mientras clasificaba más cajas del sótano, no buscaba solo documentos. Buscaba pistas. Cualquier cosa que conectara aquella frase con alguien real. Con un nombre. Con una historia. Encontró más cartas. Pequeñas, dobladas, escondidas entre novelas olvidadas. Algunas firmadas con iniciales, otras sin firma, pero todas con la misma caligrafía delicada, casi temblorosa, como si quien las escribió tuviera miedo de dejar huella. Una decía: «Hoy me senté bajo el manzano del parque viejo. Nadie me vio. Nadie me habló. Y por primera vez en meses, no me sentí sola». Otra: «El mundo sigue girando, pero yo ya no tengo que correr con él. Me basta con este banco, este sol, este minuto». Elena sintió un nudo en la garganta. Era como si alguien hubiera estado leyendo su alma desde el pasado. «¿Quién eras?», susurró, sosteniendo una de las cartas contra su pecho. Fue entonces cuando Lucía bajó al sótano, con una bandeja de café humeante. «Le traje uno. Pensé que necesitaría», dijo, dejándolo sobre una caja vacía. Elena asintió, pero sus ojos seguían fijos en el papel. «¿Qué es eso?», preguntó Lucía, curiosa. «Nada, solo cosas viejas. Pero usted parece diferente hoy». Elena la miró. Por primera vez, permitió que alguien viera un destello de lo que sentía. «¿Cree usted que hay lugares en esta ciudad donde uno pueda respirar? ¿De verdad?». Lucía frunció el ceño, sorprendida por la pregunta. Miró a su alrededor.
Las paredes húmedas, los cables colgando del techo, el polvo danzando en los rayos de luz que se colaban por la pequeña ventana alta. Aquí no, dijo, tras un momento. Pero, mi abuelo siempre hablaba de un jardín, cerca del viejo mercado. Decía que allí, incluso en invierno, algo florecía. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Un jardín? Sí. Ya casi nadie va. Está abandonado. Pero, él decía que era un rincón para el alma cansada. Las mismas palabras. Casi las mismas. Esa tarde, antes de irse, Elena guardó las cartas en su bolso. No como reliquias, sino como brújulas. Al salir, en lugar de tomar el camino habitual a casa, dobló a la izquierda, hacia el barrio antiguo, donde las calles eran más estrechas y los edificios conservaban balcones de hierro forjado, cubiertos de enredaderas secas. Caminó sin prisa, con el corazón golpeándole las costillas. Y entonces lo vio. Detrás de una reja oxidada, medio oculto por maleza y carteles de prohibido el paso, había un portón de madera carcomida. Entre las ramas, asomaban los restos de lo que alguna vez fue un rosal. Se acercó. Empujó suavemente la reja. Estaba entreabierta. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Había bancos rotos, senderos cubiertos de hojas muertas, y en el centro, un viejo manzano, seco pero aún en pie, como un centinela fiel. Elena dio un paso. Luego otro. El aire era distinto allí. Más fresco. Más quieto. Como si el mundo exterior no tuviera permiso para entrar. Se sentó en uno de los bancos, justo bajo el árbol. Cerró los ojos. Y respiró. Profundo. Lento. Verdadero. Por primera vez en años, no pensó en Andrés. No pensó en Clara. No pensó en la biblioteca que se desmoronaba ni en su vida que parecía hecha de cenizas. Solo existió. Allí. Entonces, una voz la sacó del trance. No mucha gente viene ya. Elena abrió los ojos, sobresaltada. Un hombre mayor, con un sombrero de paja y manos llenas de tierra, estaba de pie a pocos metros, sosteniendo una regadera oxidada. La miraba con curiosidad, pero sin hostilidad. Yo, no sabía que esto existía, dijo ella, levantándose, avergonzada. Existe, respondió él, con una sonrisa suave. Solo que ya pocos recuerdan cómo encontrarlo. Elena tragó saliva. ¿Usted cuida este lugar? Lo intento, aunque ya no tengo fuerzas como antes. Hubo un silencio, pero no fue incómodo. Fue como si el jardín mismo los estuviera presentando. Mi esposa solía venir aquí todos los días, dijo el hombre, mirando el manzano. Decía que este era su rincón para tomar aire. Elena sintió que el mundo se detenía. ¿Su esposa escribía cartas? El hombre la miró, sorprendido. ¿Cómo lo sabe? Ella no respondió. Solo sacó del bolso la primera carta, la que había encontrado entre las páginas de Rayuela, y se la tendió con manos temblorosas. Él la leyó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era su letra, susurró. Esta la escribió el día que le diagnosticaron la enfermedad. Ambos callaron. Y en ese silencio, algo nació. No era esperanza, no todavía. Piel para seguir hablando. Decía que el mundo era demasiado ruidoso, demasiado rápido, pero que en este jardín, hasta el viento sabía esperar. Elena lo miró, con el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros. ¿Cómo se llamaba? Isabel. El nombre flotó en el aire como una hoja caída. Encontré sus cartas en la biblioteca, confesó Elena, con la voz apenas un hilo. Estaban escondidas entre libros olvidados, como si supieran que alguien las necesitaría algún día. Mateo asintió lentamente. Ella dejaba copias por ahí. En cafés, en parques, entre páginas de novelas prestadas, decía que si alguien las leía, significaba que también estaba buscando aire. Un nudo se formó en la garganta de Elena. No era solo coincidencia. Era algo más profundo. Una especie de llamado silencioso entre almas heridas. ¿Por qué dejó de venir? Preguntó, temiendo la respuesta. Mateo bajo la mirada. Murió hace 3 años. Cáncer. Lento. Silencioso. Como todo en su vida. Nunca se quejó. Solo pidió que cuidara este lugar. Dijo que, mientras alguien lo visitara, ella no estaría del todo ausente. Elena sintió las lágrimas quemarle los ojos. No por Isabel, sino por sí misma. Porque en esa historia veía reflejos de su propio dolor. La pérdida, el silencio, la necesidad de un rincón donde el tiempo no exigiera nada. Yo, también perdí a alguien,
susurró. Mi hermano. Hace mucho. Pero sigo sintiendo que lo traiciono cada vez que respiro sin él. Mateo la miró entonces, con una ternura que no necesitaba palabras. Isabel decía que respirar no es traicionar. Es honrar. Porque quien se va, quiere que quien queda, siga viendo el sol. Elena no pudo contener el llanto. Se cubrió el rostro con las manos, y el jardín, en su infinita paciencia, la abrazó con el crujido de las hojas, con el susurro del viento entre las ramas, con el silencio cómplice de la tierra. Cuando se calmó, Mateo le ofreció un pañuelo raído, bordado con las iniciales IM. Gracias, dijo ella, secándose las mejillas. Vuelva cuando quiera, dijo él, levantándose. Este lugar no pertenece a nadie. Pertenece a quienes lo necesitan. Y con eso, se alejó lentamente, arrastrando los pies sobre el sendero cubierto de hojas, como si no quisiera despertar los recuerdos dormidos. Elena se quedó allí hasta que el sol comenzó a declinar. Al regresar a casa, caminó con pasos distintos, más ligeros, más conscientes. Pero esa noche, al abrir la puerta del apartamento, encontró a Clara sentada en la cocina, con los brazos cruzados y los ojos húmedos. ¿Dónde estabas?, preguntó, con una voz que intentaba sonar dura, pero temblaba. En un jardín, respondió Elena, sin ocultar la emoción en su voz. ¿Un jardín? ¿Desde cuándo te importan los jardines? Desde hoy. Clara la miró, confundida. Estás rara. Quizá, solo estoy empezando a recordar quién soy. Hubo un silencio incómodo. Pero antes de que Clara pudiera responder, el timbre del teléfono fijo sonó. Elena lo miró, sorprendida. Nadie usaba ese teléfono ya. Descolgó. ¿Biblioteca Municipal?, preguntó una voz oficial, fría, impersonal. Sí, soy Elena Rojas. Le llamo de la Oficina de Patrimonio Cultural. Quería informarle que, debido a recortes presupuestarios y baja demanda, la biblioteca será cerrada definitivamente en 30 días. El mundo se detuvo. ¿Cerrada? Sí. Todo el acervo será trasladado o donado. El edificio será vendido. Pero, es un espacio histórico. Ya no tiene valor institucional. La línea se cortó. Elena se quedó con el auricular en la mano, mirando el vacío. ¿Qué pasa?, preguntó Clara, ahora preocupada. Cierran la biblioteca. ¿Y? Es lo único que me queda de él. Clara frunció el ceño. ¿De papá? No. De mi hermano. Andrés. Él amaba ese lugar. Fue él quien me consiguió el trabajo allí. Decía que los libros guardan lo que las personas no pueden decir. Clara nunca había oído hablar de su tío con tanto cariño. Nunca había visto a su madre así, vulnerable, desgarrada, real. ¿Y qué vas a hacer? Elena no respondió de inmediato. Miró por la ventana, hacia la oscuridad de la ciudad. Pero en su mente, veía el jardín. Veía el manzano. Veía las cartas de Isabel. No lo sé, dijo al fin. Pero no puedo dejar que otro lugar muera sin luchar. Al día siguiente, llegó a la biblioteca antes del amanecer. Empezó a empacar con una urgencia nueva. No como quien archiva, sino como quien rescata. Cada libro, cada carta, cada nota escrita a mano, la guardaba con cuidado reverencial. Lucía llegó temprano y la encontró. Arrodillada en el suelo, rodeada de cajas. ¿Qué haces? Salvando lo que puedo. ¿Para qué? Si van a cerrar. Porque no todo lo que se pierde desaparece. A veces, solo necesita un nuevo hogar. Lucía la miró, pensativa. ¿Sabes? Mi abuelo dice que los lugares no mueren mientras alguien los recuerde. Elena sonrió, con tristeza y determinación. Entonces, voy a hacer que mucha gente recuerde este lugar. Pero mientras clasificaba los últimos documentos del archivo central, encontró algo que la heló la sangre. Un memorando interno, fechado 2 semanas atrás. Propuesta de venta del terreno del Jardín Comunitario, San Isidro, antiguo predio de la familia Mendoza, para desarrollo de estacionamiento subterráneo. Aprobación pendiente. Elena leyó el nombre del jardín. San Isidro. Era el mismo. El jardín de Isabel. El rincón donde había respirado por primera vez en años. Se levantó de golpe, con el papel temblando en sus manos. Mate, susurró, como si el nombre fuera una oración. Corrió al teléfono, marcó el número que le había dado Lucía días atrás, el de su abuelo, que conocía a Mateo, y, con la voz entrecortada, preguntó si sabía algo sobre la venta del terreno. Sí, respondió la voz anciana al otro lado. Lo anunciaron ayer en el periódico local.
El jardín está en terreno municipal. Y como no hay uso productivo, lo van a vender. ¿Hay alguna forma de detenerlo? Solo si la comunidad presenta una petición formal con firmas suficientes. Pero ya es casi tarde. La audiencia es en 10 días. Elena colgó. Miró a su alrededor. La biblioteca moribunda, los libros silenciosos, las paredes que pronto serían demolidas. Y luego pensó en el jardín. En Isabel. En Mateo, regando flores que nadie ve. En Clara, que aún no sabía que su madre también necesitaba ser salvada. En ese momento, supo que no podía salvar ambos lugares. Pero tal vez podía salvar uno. Y si lo hacía, quizás, solo quizás, encontraría una manera de salvarse a sí misma. Porque el verdadero conflicto ya no era contra el cierre de un edificio o la venta de un terreno. Era contra la indiferencia, contra el olvido, contra la idea de que algunos rincones, y algunas personas, ya no merecen existir. Al alba, tomó una decisión. Vistió su abrigo más viejo, el que Andrés le regaló en su último cumpleaños. Metió las cartas en una carpeta de cuero gastado y salió antes de que Clara despertara. Esta vez, no fue a la biblioteca. Fue directo al jardín. La reja seguía entreabierta. El viento movía las ramas del manzano con una suavidad casi maternal. Y allí, como si la esperara, estaba Mateo, arrodillado junto a un rosal marchito, intentando desenredar sus tallos con manos temblorosas. «Buenos días», dijo Elena, con la voz firme, aunque el corazón le latía como un tambor. Mateo levantó la vista. Sus ojos, cansados pero lúcidos, se entrecerraron con sorpresa. «¿Otra vez tan temprano? Tengo que hablar con usted. Es urgente». Él se puso de pie con dificultad, apoyándose en una pala clavada en la tierra. «Adelante». Elena respiró hondo y le tendió el memorando que había encontrado en la biblioteca. Mateo lo leyó en silencio. Sus manos comenzaron a temblar. No dijo nada al principio. Solo miró el jardín, su jardín, como si lo viera por última vez. «Sabía que llegaría este día», murmuró. «Pero pensé que tendría más tiempo. No puede dejar que lo vendan», exclamó Elena, con una intensidad que la sorprendió a ella misma. «Este lugar es sagrado». Mateo la miró, con una tristeza infinita en los ojos. ¿Sagrado para quién? La ciudad ya no cree en lugares así. Solo cree en coches, en concreto, en dinero. Entonces hagamos que crea. Él negó lentamente. «Estoy viejo, Elena. Ya no tengo fuerzas para luchar contra máquinas y papeles». «Pero yo sí», gritó ella, y las lágrimas brotaron sin aviso. «Yo encontré las cartas de Isabel en un libro olvidado. Y me salvaron. Me dieron aire cuando ya no podía respirar. Si este lugar desaparece, ¿dónde irán las personas como yo? ¿Dónde irán las que aún no saben que lo necesitan?» Mateo guardó silencio. Miró el banco bajo el manzano, el sendero cubierto de hojas, el rincón donde solía sentarse Isabel con su taza de té y su libreta. Ella escribía esas cartas porque creía que el mundo podía cambiar, con pequeños gestos, dijo al fin. «¿Crees tú eso?» «No lo creo», respondió Elena, secándose las lágrimas. «Lo siento». Hubo un largo silencio. El viento sopló más fuerte, como si el jardín mismo contuviera la respiración. «¿Qué propones?», preguntó Mateo. «Que no nos rindamos. Que reunamos firmas. Que hablemos con los vecinos. Que escribamos algo que haga que la gente recuerde por qué los rincones como este importan. ¿Y quién va a leerlo? Todos los que alguna vez se han sentido invisibles». Mateo la miró fijamente. Luego, muy despacio, asintió. Isabel decía que el primer paso para salvar algo es creer que merece ser salvado. Entonces empecemos hoy. Regresaron juntos al banco bajo el manzano. Elena sacó una libreta nueva, la primera que compraba en años, y una pluma que había pertenecido a su hermano. «¿Qué vas a escribir?», preguntó Mateo. «La verdad». Y así, con las manos frías y el alma encendida, Elena comenzó a escribir. No un informe. No una queja burocrática. Una carta. A la ciudad. A los desconocidos. A todos los que caminaban con los hombros caídos y el corazón en silencio. Hoy, como muchos días, el mundo me aplastó. Pero hoy, también, encontré un rincón donde tomar aire. Y eso, en ese momento, fue más que suficiente. Las palabras fluían como un río liberado. Habló de Isabel, sin nombrarla. Habló del jardín, sin describirlo. Habló del dolor, del olvido, de la necesidad humana de un espacio donde simplemente ser,
sin explicaciones, sin prisa, sin juicios. Cuando terminó, tenía las mejillas mojadas y las manos entumecidas. Le dio la hoja a Mateo. Él la leyó. Y esta vez, no lloró. Sonrió. Ella estaría orgullosa. ¿Crees que alguien la leerá? Alguien ya la está leyendo, dijo él, señalando su propio pecho. Y eso es el comienzo. Esa tarde, Elena fue al periódico local, un pequeño edificio de ladrillo rojo cerca del mercado. No conocía al editor, pero entró con la cabeza alta y la carta en la mano. Quiero publicar esto, dijo a la recepcionista. No pido dinero, solo espacio. La mujer, una señora de pelo canoso y gafas gruesas, leyó el texto. Al terminar, se quitó las gafas y la miró con ojos brillantes. Mi marido solía venir a ese jardín, dijo. Antes de morir. Decía que allí olvidaba el dolor de la espalda y el del alma. Entonces, ¿lo publicarán? Lo publicaremos mañana. En la primera página del suplemento cultural. Elena sintió que el suelo se volvía más firme bajo sus pies. Pero mientras salía, su teléfono vibró. Era Clara. Mamá, ¿estás bien? Sí, cariño. Estoy haciendo algo importante. ¿Más importante que hablar conmigo? Elena se detuvo en medio de la acera. No, nada es más importante que tú. Pero, estoy aprendiendo que para cuidarte, primero debo cuidarme yo. Hubo un silencio al otro lado. ¿Y ese jardín, te está cuidando? Sí. Entonces, ¿puedo ir a verlo? Elena cerró los ojos. Te estaré esperando. Al atardecer, regresó al jardín. Mateo ya había colocado una pequeña mesa de madera junto al sendero, con 2 tazas de té humeante. Por si viene tu hija, dijo, con una sonrisa cómplice. Elena asintió, con el corazón lleno. Miró el cielo. Las primeras estrellas comenzaban a asomar. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo del futuro. Porque ya no estaba sola. Y porque, aunque el mundo siguiera girando sin piedad, ahora tenía un rincón. Como texto para una clase de literatura. Una anciana la llevó al cementerio y la dejó sobre la tumba de su esposo. Y Elena, mientras tanto, caminaba por las calles con los ojos abiertos de una forma nueva. No buscaba solo rostros. Buscaba historias. Comenzó por el mercado, donde las pescaderías y las panaderías olían a vida real, a sudor y a pan recién horneado. Se acercó a la señora que vendía flores silvestres en un rincón polvoriento. Disculpe, ¿usted conoce el jardín de San Isidro? La mujer levantó la vista, sorprendida. Claro que sí. Allí conocí a mi marido. Él me regaló una margarita de ese jardín el día que nos casamos. ¿Sabe que quieren venderlo? El rostro de la mujer se ensombreció. ¿Venderlo? Pero si es el alma de este barrio. Elena asintió, y le mostró una hoja con un formulario simple. Firma para preservar el jardín comunitario San Isidro. La mujer no solo firmó. Llamó a su hija, que vendía empanadas 2 puestos más allá, y entre las dos reunieron 10 firmas en media hora. Así fue como empezó. Calle por calle, rostro por rostro, Elena fue tejiendo una red de memorias. Encontró al cartero jubilado que solía leer poemas en voz alta bajo el manzano. A la costurera que bordaba pañuelos para Isabel cuando estaba enferma. Al joven músico que practicaba su guitarra allí porque el eco del jardín hacía que hasta las notas tristes sonaran hermosas. Cada persona tenía una historia. Cada historia, un hilo. Y todos los hilos conducían al mismo lugar. Un rincón donde el tiempo se detenía lo suficiente para que el corazón respirara. Una tarde, mientras recogía firmas frente a la iglesia vieja, una voz la llamó desde atrás. Señora Elena. Era Lucía, la becaria de la biblioteca, con los ojos brillantes y una mochila llena de papeles. Meyer, dijo, extendiendo una carpeta. Reuní firmas de todos los estudiantes de literatura. Y el profesor organizó una lectura pública en el jardín, si es que aún existe para entonces. Elena la abrazó, sin decir palabra. Pero esa noche, al revisar las firmas en casa, encontró algo que la dejó sin aliento. Entre los nombres, había uno que reconocía, María Gómez. Era la madre de Andrés. Su propia madre. ¿Había estado allí? ¿Recordaba ese jardín? Al día siguiente, fue a verla. Vivía en un pequeño apartamento en las afueras, con fotos de Andrés en cada pared. Mamá, ¿tú conoces el jardín de San Isidro? La anciana la miró, con los ojos nublados por los años, pero lúcidos en el fondo. Claro que sí. Tu hermano y yo fuimos allí el día que supimos que estaba enfermo. No quería ir al hospital, dijo,
Vamos a un lugar donde el cielo todavía me vea. Elena sintió que el mundo se deshacía. ¿Y qué hicieron allí? Nos sentamos bajo el manzano. Él cerró los ojos y dijo: este es el tipo de lugar que quiero que exista para siempre. Porque aquí, hasta la tristeza tiene paz. Las lágrimas cayeron sin control. Andrés también había estado allí. El mismo rincón. El mismo árbol. El mismo silencio sagrado. No era coincidencia. Era destino. Esa noche, Elena volvió al jardín con un sobre en la mano. Dentro, había una foto amarillenta. Andrés, sonriendo bajo el manzano, con los brazos abiertos como si abrazara el cielo. Mateo la vio llegar. ¿Qué es eso? Mi hermano. Estuvo aquí. Mateo tomó la foto con manos temblorosas. Entonces, este lugar ha sido refugio de más almas de las que imaginaba. Sí, susurró Elena. Y no podemos dejar que desaparezca. ¿Cuántas firmas tenemos? Casi 300. Pero necesitamos 500 para la audiencia. Quedan 5 días. Ambos miraron el jardín. Ahora con pequeñas luces colgadas entre los árboles, lucía ahí. Sus amigos las habían puesto para la lectura pública. Entonces tendremos que hacer que el mundo entero mire hacia aquí, dijo Elena. Al día siguiente, Clara apareció con su cámara. Voy a grabar testimonios, dijo. Si la gente no va al jardín, llevaremos el jardín a ellos. Y así, entre palabras escritas, firmas recolectadas, recuerdos compartidos y cámaras encendidas, el jardín comenzó a vivir de nuevo. No como un terreno, sino como un latido. Y mientras Elena caminaba entre los senderos, ahora con más personas visitando, más voces susurrando historias, más manos ayudando a limpiar, plantar, cuidar, sintió algo que no había sentido en años: propósito. Pero en medio de la esperanza, una sombra acechaba. Porque esa misma tarde, un coche oficial se detuvo frente a la reja. 2 hombres con trajes oscuros bajaron, tomaron fotos del terreno y clavaron una estaca en el suelo con una cinta roja. Uno de ellos miró a Elena directamente. Usted no puede estar aquí. Este lugar ya está bajo proceso de expropiación. Elena no respondió. Solo se quedó quieta, con el viento moviendo su cabello, con el corazón golpeándole el pecho. Pero en sus ojos ya no había miedo. Había fuego. Porque ahora no luchaba sola. Y porque sabía, con certeza absoluta, que algunos rincones no se miden en metros cuadrados. Agotaba. Al día siguiente, mientras repartía volantes con la foto de Andrés bajo el manzano y el título de la carta, un rincón donde tomar aire, una voz familiar la llamó desde el fondo de la calle. Elena. Se giró. Era Mateo, pero no solo él. A su lado caminaba un hombre mayor, encorvado, con un bastón de madera oscura y ojos que parecían haber visto siglos. Este es don Rafael, dijo Mateo, con una emoción contenida. Fue el alcalde de este barrio hace más de 30 años. El hombre asintió, con una sonrisa triste. Isabel fue mi vecina. Y mi amiga. Elena sintió que el aire se le atascaba en la garganta. ¿Usted la conoció? No solo la conocí. Fue ella quien me convenció de crear este jardín. En los 80, esto era un solar lleno de escombros. Los niños jugaban entre ratas y basura. Isabel llegó un día con una bolsa de semillas y me dijo: si plantamos algo bonito, quizás la gente deje de mirar al suelo y empiece a mirar al cielo. Las lágrimas brotaron sin permiso. ¿Y usted, recuerda eso? Nunca lo olvidé. Don Rafael sacó del bolsillo interior de su chaqueta un documento amarillento, doblado con cuidado. Esto es el acta original de cesión del terreno. Firmada por mí. Declara este espacio como jardín comunitario de uso público y cultural permanente. Elena lo tomó con manos temblorosas. Entonces, legalmente, ¿no pueden venderlo? No deberían poder, respondió él, con la voz grave. Pero los papeles se pierden. Los funcionarios cambian. Y la memoria es lo primero que entierran. Pero si presentamos esto en la audiencia, tendrían que reconocerlo, dijo Mateo, con un destello de esperanza en los ojos. Si aún está vigente. Está firmado, sellado y registrado, afirmó don Rafael. Solo necesitan llevarlo al archivo municipal y pedir su validación. Elena miró el documento como si fuera un milagro. ¿Por qué nunca lo mencionó antes? El anciano bajó la vista. Porque creí que ya nadie